Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Me da mucho gusto saludarles este domingo. Gracias al Señor porque nos permite estar en su santuario. Yo quiero aprovechar que están de pie para que demos lectura a la palabra del Señor, si les parece bien. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, el verso 24. Usted puede abrir su Biblia. Si usted maneja la Biblia en el celular, puede prender su celular para leer los pasajes que le voy a estar indicando. Después de ello, en algunos pasajes que yo indique que vamos a estar leyendo, lo puede prender, pero le voy a dar la recomendación, no es para chatear, Sí, Dios le puede hablar a través del celular, pero cuando usted consulta la Biblia. Entonces, tienen permiso de hacerlo. Vamos a leer Juan capítulo 4, el verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a leer Éxodo capítulo 33, versos 20, 22 y 23. Creo que ya tiene el pasaje. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te adoramos en esta hora. Ven a bendecirnos, ven a ayudarnos en este momento de la predicación. Concede, Señor, que la sabiduría, la unción del cielo esté en mi vida para traer bendición y ser bendición a esta iglesia. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, disculpen, hermanos. Pueden ocupar su lugar. El tema que voy a estar tratando con ustedes, disculpen, voy a traer dos micrófonos, pero nada más uno funciona. El tema que voy a estar tratando con ustedes es quiero conocer a Dios. El domingo pasado traté el tema quiero conocer a Jesús y hoy quiero tratar este tema quiero conocer a Dios. Voy a utilizar algunos términos de algunos escritores, de algunos comentaristas y de algunos teólogos para que entendamos acerca del conocimiento de Dios. Los dos enfoques que quiero darle en esta ocasión, entonces, la forma de conocer a Dios es cognoscitivo, lo que Dios deja en nuestra mente, lo que Dios trabaja en nuestra mente y la persuasión que Dios hace en nuestro entendimiento. Siempre, cuando Dios trata con el hombre, a veces más que visible es audible, pero siendo visible o audible siempre va al cerebro y el cerebro empieza a procesar todas las cosas que vienen de lo alto. Así que en lo cognoscitivo, pero también en lo afectivo hay algunas cosas que hay que aprender. Me he permitido leer dos pasajes de las Sagradas Escrituras de cómo es Dios. El primero dice, Dios es espíritu. Luego dice, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y luego el siguiente pasaje, cuando Dios trata con Moisés, Dios le dice a Moisés, no puedes ver mi rostro. No hay hombre que pueda ver mi rostro, que vea mi rostro y que aguante. Nosotros, los seres humanos o los mortales, hay manifestaciones sobrenaturales que la ciencia y la biología no las pueden explicar, pero como seres humanos hay manifestaciones sobrenaturales que usted y yo no las aguantaríamos. Tenemos un top o tenemos un límite para aguantar ciertas experiencias emocionales o sobrenaturales. Lo demás, que no alcanza a procesar el cerebro, siempre trae reacciones muy fuertes. Dice, no me puede ver nadie. Dice, va a pasar mi gloria, pero cuando pase mi gloria yo te voy a esconder en la rendija de la peña. Te voy a cubrir con mi mano, y ya cuando haya pasado mi gloria, te voy a quitar mi mano y todo lo que vas a poder ver son mis espaldas.
Y el detalle aquí empieza. Si Dios es espíritu, entonces un espíritu pues es invisible. No lo puedes ver, no lo podemos ver. Un espíritu es intangible, no lo podemos tocar. Pero aquí en esta ocasión, te quiero conocer a Dios. La Biblia dice que Dios tiene rostro y que tiene espalda. Y luego vamos a ver en otras partes de las Sagradas Escrituras, dice que la diestra de Dios, los pies de Dios, habla de algunas partes de Dios. Y voy a utilizar algunas definiciones de palabras. Espero que Dios traiga entendimiento, porque el tema que estoy tratando es, quiero conocer a Dios. Si Dios es espíritu y es invisible y es intangible, ¿por qué la Biblia entonces habla del rostro de Dios? ¿Y por qué la Biblia también habla de la espalda de Dios, de las manos de Dios? ¿Y por qué habla de los pies de Dios? Y si Dios es espíritu, también pues un espíritu entendemos que no tiene emociones, que no tiene sentimientos. De hecho, Rick Warren, en su libro intitulado Una vida con propósito, dice, Dios no es una emoción. Pero usted va a escuchar cosas muy importantes aquí en esta ocasión. Dice la Biblia que Dios se enoja. Dice la Biblia que Dios tiene ira. Dice la Biblia que Dios tiene celos. Y dice la Biblia que Dios es amor. Parece que ya está funcionando. Tiene más unción, yo creo. Por eso me quitaron otro. Gracias, Sirra. Entonces, eso dice la palabra de Dios. ¿Cómo explicamos? Si Dios es espíritu, ¿cómo un espíritu puede tener ira? ¿Cómo puede tener enojo? ¿Cómo puede tener celos? ¿Y cómo puede tener amor? Conociendo a Dios es el tema que voy a tratar. Miren, lo que alcance a procesar su entendimiento o su cerebro, bien, en buena hora. Lo que no alcance a procesar, después me puede seguir preguntando. Porque voy a utilizar algunos términos que a lo mejor usted es la primera vez que los escucha o a lo mejor ya los ha escuchado. Pero es que estamos tratando el tema desde el punto de vista teológico. Quiero conocer a Dios. Y partiendo de esos dos pasajes que yo he leído, la mejor manera de conocer a Dios, número uno, es desde el concepto de sus atributos. Por lo menos hay 3 áreas de los atributos de Dios, 3 áreas de los atributos de Dios que definen la personalidad de Dios o que definen lo que Dios es. Número 1, atributos relacionados con su naturaleza interna. Dios es espíritu, Dios es infinito y Dios es uno. Si es espíritu, Él no está sujeto a las leyes de la naturaleza y de la gravedad. Se puede mover con facilidad y con una velocidad más fuerte que la de la luz. Eso es Dios, invisible, intocable, pero es Dios, el Todopoderoso. Si es infinito, no tiene un top, no tiene un fin. Ese es Dios. Cuando todo deje de ser y cuando todo desaparezca, las potencias, los ricos, los poderosos, Dios sigue siendo Dios y va a seguir sentado en su trono y controlando todas las cosas. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Y Dios es uno. No hay más dioses. Por eso cuando Moisés recibe la revelación de Dios, le dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Está pidiendo, dice, nada más hay uno. Entonces, después de ese concepto, en algún momento les hablo que si Jehová es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Si Jehová es el creador, Jesucristo es el creador y el Espíritu Santo es el creador. Si Jehová es todo omnipotente, entonces Jesús es todo omnipotente y el Espíritu Santo es todo omnipotente. Pero nada más hay un solo Dios verdadero. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Número 2. Estoy hablando de los atributos internos de Dios. Él es espíritu, Él es infinito y Él es uno. Atributos de Dios relacionados con la naturaleza. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es sabio y Dios es soberano. Alguna ocasión a nosotros en ese aspecto de sabio y soberano nos han pasado cosas fuertes, negativas, algún accidente, alguna enfermedad, algún malo del crimen organizado o algún malandro, como quiera nombrarle, trastoca nuestras vidas, nos roba la cartera. Los que se dedican a la extorsión nos extorsionan, nos roban, en fin. Y uno lo primero que se pregunta, ¿y si Dios es omnipresente? ¿Y si Dios es omnipotente?
Y si Dios es omnisciente, ¿por qué permite que me pasen a mí estas cosas como creyente? Porque Él es soberano. Y porque estamos expuestos a esta naturaleza. Estamos en este mundo, donde hay buenos y donde hay malos. Y nos pueden pasar. Pero a veces nos cuestionamos, bueno, si tú eres todopoderoso, ¿por qué permitiste que me pase esto? Dios lo permite. Pero en eso que permite Dios hay sabiduría y hay un proceso. Porque Dios sigue siendo Dios cuando todo está en calma, cuando todo está bien, cuando todo nos sonríe, cuando todo es felicidad. Pero Dios sigue siendo Dios cuando las cosas están de cabeza o están hechas pedazos. Él sigue siendo bueno y Él sigue siendo Dios y sigue sentado en su trono. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Así es de que estoy hablando de conocer a Dios, sus atributos relacionados con la naturaleza. Los repito para que se queden grabados. Es omnipotente. Nadie es más poderoso que Dios. Es el Todopoderoso. Es omnipresente. Está en todo lugar. Él ahorita está en el trono y si es espíritu, está con nosotros. Es más, llegó primero que todos nosotros a este templo. Porque es omnipresente. Es omnisciente. Usted y yo no sabemos qué va a pasar el día de mañana con nosotros. Dios sí sabe. Para Dios el futuro es como el presente para nosotros. Conoce todo. Así es de que, por eso dijo Jesús, basta cada día su propio afán. Pero tú y yo, en nuestras mañanas cuando hacemos nuestro devocional, debemos encomendarnos a Dios y decirle, no sé qué me va a pasar en el día, cuídame y guárdame y ayúdame a procesar las cosas negativas que me pasen. Ayúdame a asimilarlas y entenderlas, porque Él es omnipresente, porque Él todo lo sabe. Así es de que nadie, ni Satanás, ni ningún demonio, ni es omnipotente, ni es omnipresente, ni es omnisciente, ni es soberano, ni es tan sabio como nuestro Dios. No hay nadie como Yahvé nuestro Dios o como Jehová nuestro Dios. Él es grande y es maravilloso. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Número 3. Estoy definiendo los atributos de Dios. En el tercer rubro o en el tercer renglón de los atributos de Dios, tenemos que Dios, los atributos morales de Dios en relación con nosotros los humanos. Él es santo, es decir, Él es limpio, a Él nada lo contamina. Dios es santo y Dios es limpio y sigue siendo limpio. Dios es justo, nadie como Él. Dios es fiel, es misericordioso, es amor y Él es bueno. Me tocó ver la película de Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno. Los incidentes que le pasa al pastor y al misionero que estaba de vacaciones, donde rentan un carro de agencia, no de agencia, pero de las que se dedican a rentar carros. Bueno, el carro y se les descompone una y otra vez. Al final, ya cuando todo está bien, llegaron donde atropellan al maestro escéptico que fue confrontado por un muchacho. Y ahí le presentan el plan de salvación. Y ahí el maestro escéptico se convierte a Cristo Jesús. ¿Tú entiendes esto? No lo entiende uno. Pero ese es Dios. Es amor y es bueno. Aunque no entendamos lo que nos pasa. Te voy a decir algo. De repente nosotros, como mortales y como humanos, y como estamos en este cuerpo físico, hay algunos problemas que nos rebasan. Uso otra expresión, que nos derrumban, que nos tiran al suelo. Y ya nada tiene sentido. Como que no tiene sentido ir a la casa de Dios. Como que ya no tiene sentido que yo busque y platique con Dios. El problema significa que nos dominó, que nos derrumbó, que estamos hechos pedazos. Pero en ese momento es cuando Dios viene y te dice, yo soy bueno, echa sobre mí tus cargas. Así te dice. Y es lo que tenemos que hacer, Señor. Ya no puedo con esto, ya me derrumbó, ya me derrotó, ya no puedo. Es más, ni siquiera puedo orar, pero echo sobre ti mi ansiedad, mis cargas, mi depresión. Echo todo sobre ti. Pero háblaselo a Dios y hazlo, porque no hay nadie tan bueno, tan justo y tan poderoso como Dios. Está en su trono y está esperando que tú se lo hables. Y Él está esperando que tú se lo hables para ayudarte a pasar ese proceso, porque hay un proceso ahí en ello y para llevarte en victoria. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Háblalo, dilo. Voy a repetirles el catecismo de Westminster. Estoy hablando de un catecismo, ¿sí? Porque los hombres entendidos definen los conceptos. El catecismo de Westminster dice, Dios es santo, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es espíritu infinito
eterno e inmutable en su ser, con sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Así es de que si Dios es espíritu, no tiene características de un ser humano, pero Dios piensa, siente y habla. Y en su soberanía, Dios sabe lo que nos pasa a todos nosotros. Pero Él está esperando que abramos nuestras bocas y que le pidamos. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Echa sobre mí tus cargas. Yo no sé de qué tamaño es tu ansiedad, de qué tamaño es tu problema, de qué tamaño es tu carga. Yo no sé si estás derrumbado y ya no le encuentras salida, sientes como que vas en un túnel oscuro y sientes que Dios está tan lejos de ti. Solamente te digo de parte de Dios esta tarde que Dios no está lejos de ti, que Dios es cuando está más cerca y que Él te ama y que Él es bueno y que está listo para ayudarte a quitarte esa carga, esa depresión, esa angustia que tienes o cualquier enfermedad. Él es el Todopoderoso y el Todopoderoso, Jesucristo dijo, todo lo que le pidas al Todopoderoso en mi nombre, yo lo voy a hacer. O sea, sáname en el nombre de Jesús, quítame la depresión en el nombre de Jesús, y Él lo hace. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Está vigente, Él no caduca, está presente. Ni se le acaba su poder, ni se le acaba su omnisciencia, ni se le acaba su omnipresencia. Él es grande y Él es poderoso. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, puede mantener comunicación directa con nosotros las criaturas cuando nosotros hablamos con Él. Dios es espíritu y como tal no está sujeto a las limitaciones que tienen los mortales o que tenemos nosotros los humanos. No posee miembros corporales o pasiones desordenadas. No está sujeto a las condiciones de la existencia natural. De ahí que no podemos ser, de ahí que no puede ser visto con ojos naturales y comprendido en su totalidad por nuestra mente natural. Esto implica que Dios vive y esto declara que su existencia es infinita y esto declara que Dios es maravilloso, es poderoso. Así es de que Dios no es inusual, Dios es un ser que está presente y al servicio de lo que nosotros lo necesitamos. Te voy a mencionar el segundo punto de conociendo a Dios. Quiero conocer a Dios desde el concepto del término teofanía. Dios desde la voz hasta la imagen, Él es perceptible. Quiero definirte esto. La palabra teofanía es un término que si lo tomamos desde su raíz etimológica del griego, teos es Dios, fanía es una manifestación de Dios desde la voz hasta la imagen, perceptible a nosotros los humanos. Por eso es que se hace presente y se hace visible. En el sentido teológico, una teofanía es la aparición visible de Dios, otorgada a los humanos. A lo largo de la historia encontramos por lo menos 4 formas en las que Dios se presentó con los humanos. Número 1, lo mencioné en uno de los sermones pasados. Dios se manifestó hacia el pueblo de Israel con una nube de día y con una columna de fuego de noche. Ahí no es otra cosa más que Dios manifestándose hacia el pueblo de Dios. Y voy a leerles el pasaje para que vean esto que es muy importante. Se hizo visible, se hizo presente, los protegió en el desierto del calor durante el día, con una nube que ponía para que los rayos del sol no les pegaran directamente. Los protegió de noche con una columna de fuego que los alumbraba y les calentaba. No hay otra explicación. Si la ciencia y la biología tratan de explicar esto, le van a decir, esto es un parámetro paranormal, no tiene explicación, porque la ciencia con lo sobrenatural no se lleva, porque Dios está más allá de la ciencia y está más allá de la biología, y Dios es poderoso. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él. Estoy leyendo Éxodo capítulo 40, versos 35.
Voy a leer el verso 36. Y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta aquel día en que ella se alzaba. 40:38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Esa es una de las formas que Dios se manifestó y era visible a través de esa nube. Número 2, de forma humana. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Voy a invitarlo para que abra su Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 18, y aparece en su pantalla, en la forma que se hace visible y se presenta aquí en el número 2. Estoy hablando de forma humana. Génesis 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Dice otra versión que hacía mucho calor. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y este pasaje, ya usted está viendo que ve a Jehová y ve a 3 ángeles. No es la Santísima Trinidad, pero fueron mandados con Abraham. Traían una misión doble. Número 1, a decirle que Sara, su esposa, iba a tener un hijo. Sara ya estaba viejita. Le había pasado el uso a las mujeres, el tiempo de concebir, de concepción. Abraham estaba ya viejo. Incluso es muy fuerte la expresión, pero ahí está. ¿Encontraré yo placer a esta edad? Así lo pregunta. Y dice que Sara estaba adentro de la tienda, cerca de la puerta, escuchando toda la conversación de los varones que vinieron con Abraham. Están hablando con él. Les ofreció comida. Participaron. Y me llama la atención lo que dice la palabra del Señor. Dice que Sara adentro le dio risa. Se rió. No le están viendo los que están ahí con Abraham. Y dice, ¿por qué se ríe tu esposa? Y ya es cuando sale detrás de la puerta y dice, no me reí, sí te reíste, no lo niegues. Dentro de 1 año voy a volver a visitarte y vas a tener a Isaac, un bebé. Y eso es muy maravilloso, pero de ahí se fueron. Y cuando se iban, dice la palabra del Señor, que le dijeron, vamos a destruir Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Vamos a destruirla, porque su maldad ha subido. Llegó al tope que tiene Dios. Y mi ira está por manifestarse. Y los voy a destruir con fuego y azufre. Y la palabra del Señor dice que Abraham sabía que Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Había escogido las llanuras cuando se separaron para no seguir pleiteando. Había escogido las llanuras y le dice, escoge, si te vas a la llanura, yo me voy allá. Y fue extendiendo sus tiendas hasta que llegó a vivir entre los de Sodoma. Y empieza Abraham con una intercesión de 50, 40 y va bajando. Dice, no los destruyo si hay 10 justos. Entonces se van los ángeles y cuando llegan los ángeles, ya sabe lo que pasa en Sodoma y Gomorra. La gente mala, desde los más viejos hasta los más jóvenes, llegaron con Lot, le tocaron la puerta y dice, saca a los varones que llegaron contigo porque queremos conocerlos. La palabra conocer es un eufemismo. Lo que le están diciendo, sácalos porque los vamos a violar. Sodoma y Gomorra estaba pervertida en la maldad. Y siempre, yo no sé por qué, de tiempo en tiempo, algunas culturas, algunas sociedades piensan que pueden hacer lo que quieran. Y sí, se les permite dentro del libre albedrío que tienen. Pero cuando llega al tope que tiene Dios, ya ahí Dios interviene. Con Sodoma y Gomorra Dios intervino. Y siempre el hombre está tratando de rebasar o de desafiar a Dios. Y jamás va a poder rebasarlo o desafiarlo porque Dios tiene un tope para todas las cosas. Y cuando llega ese tope, Dios procede, ya no con amor, no con misericordia, viene la ira y viene el juicio de Dios y pone a la gente en su lugar. El diluvio, Sodoma y Gomorra, la torre de Babel, y así lo encontramos sucesivamente, porque Él está en el trono, es el Todopoderoso y sigue teniendo el control de todas las cosas. Aquí lo importante es que usted y yo estamos bajo su cobertura, bajo su gracia, y porque Dios es nuestro y nosotros somos de Dios. Dale palmas al Señor, sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Número 3.
en forma del ángel de Jehová. En esta manera dice Justino que es la aparición de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Y en el libro de los Jueces tenemos un caso. Cuando Dios visita a la esposa de Manoa y le dice: vas a tener un hijo. Y hay algunas regulaciones para el hijo que vas a tener. Va a ser nazareo. No va a poder beber vino. No va a poder tocar los muertos. No se va a poder tocar el cabello. Y yo lo primero que me pregunto, ¿por qué no fue con Manoa? Fue con la esposa de Manoa. Y cuando la esposa de Manoa le platica al esposo, él se sorprende, pero no reclama, porque así somos nosotros. Cuando nosotros creemos que nos asisten ciertos derechos, reclamamos, exigimos que se nos dé nuestro lugar, que se nos respete. No reclamó. El asunto es que Dios conoce a cada persona y sabía que la esposa de Manoa era más sensible y más inteligente para digerir la manifestación y la visita de un ángel. Es cuando nació Sansón. Y recibe una segunda visita y dice que la esposa le dijo: espérate aquí, no te vayas, mi esposo quiere conocerte y quiere platicar contigo. Ya fue cuando vino y hizo un sacrificio, y él tocó con su báculo el sacrificio y subió el humo, y en el humo, en el fuego, él se fue al cielo. Esa es otra de las manifestaciones. El ángel de Jehová lo encontramos en repetidas. Justino dice que el ángel de Jehová es el Cristo, o es Jesús en el Antiguo Testamento. Y ese ángel tenía la capacidad de permitir que se le adoraba. Usted recuerda en el Apocalipsis que hay un ángel que quiso adorar a Juan. Dijo: no me adores, yo soy igual que tú. Pero ese ángel permitía que se le adorara, pero también aplicaba juicios y retenía juicios. Por eso Justino dice que es Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Y la forma más visible de cómo Dios se manifiesta es a través de Jesucristo. Voy a leer la palabra del Señor. Estará en sus pantallas. Es la forma más visible. Aunque es espíritu, Dios se hizo visible en este mundo. Y cuando Dios dejó el cielo para encarnarse y venir a este mundo, puso un punto de referencia en todo el mundo. Y todos manejamos el antes de y el después de. El antes de Cristo y el después de Cristo. Hasta los escépticos tienen que manejarlo. O lo manejan. Antes de y después de. Fue cuando Dios se hizo presente en esta tierra, en la presencia de Cristo Jesús. Por eso es que cuando Cristo Jesús llega al corazón de nosotros y le recibimos, hay un antes y hay un después. Hay un cambio que se produce en las personas. Y les voy a leer la palabra del Señor. Juan capítulo 1:1. Está en sus pantallas. Usted lo puede ver en su celular. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. El verso 14 de Juan 1. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es de que ya cuando dice, y aquel Verbo fue hecho carne, usted y yo nos vamos luego, y vemos, cuando dice en el principio era el Verbo, y usted ve que en su Biblia la palabra verbo aparece no con minúscula, aparece con mayúscula. Entonces, pero como que no entendemos el concepto, en el principio era el Verbo. Bueno, nosotros sabemos lo que es un verbo, lo que termina en ar, en er, sabemos lo que son los verbos. Pero cuando dice en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, si leemos con cuidado la Biblia, usted y yo vamos a ver que está con mayúsculas. Entonces, la palabra se escribe con mayúsculas por sentido reverencial o porque es un nombre propio. Esa es la realidad. Pero luego cuando llegamos al versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces decimos, es Dios, es el Hijo de Dios. Dale palmas al Señor, sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Es la forma más visible, es la forma más preciosa, más importante. Juan 1:18, quiero que vea esto.
Porque estoy hablando, quiero conocer a Dios. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. 1, 15 al 17 de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de Cristo. Por eso decimos, Dios es todopoderoso, Jesucristo es todopoderoso. Dios es el creador, Jesucristo es el creador. Eso es lo que tenemos ahí. Pasajes muy, muy contundentes. Leemos un pasaje más. Juan capítulo 14, el verso 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre? Jesús es Dios. ¿Cómo pues dices, tú muéstranos al Padre? Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Por eso Pablo puntualizó en el libro de los Filipenses, dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Título exclusivo del que está sentado en el trono. Así lo ratifica. Es la manifestación más contundente de Dios. Jesucristo fue Dios. Por eso cuando hablamos de Jesucristo, se habla de la unión hipostática en la vida de Jesús, que era 100% Dios y era 100% hombre. Y cuando habla de 100% Dios, dice, fue tentado en todo, pero nunca cometió un pecado. Lo llevaron a la cruz como un malhechor, sin haber matado, sin haber robado, sin ser un bandido. Lo llevaron a la cruz del Calvario y murió por usted y por mí. Era necesario que derramara su sangre para reconciliarnos con Dios el Padre. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Jesús es Dios. Quiero conocer a Dios. Número 3, desde el concepto de su forma y sus emociones. Rick Warren dice que Dios no es una emoción. Usted y yo sí tenemos emociones. Emociones como el coraje, emociones como el amor, emociones como la alegría, emociones como la tristeza. Sí tenemos emociones. Dios no es una emoción. Pero ahorita vamos a ver que Dios a veces se presenta y actúa como nosotros. Éxodo 33, verso 11. Y habla Jehová a Moisés, habla Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Éxodo capítulo 33, el verso 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. ¿Cómo explicamos esto? La Biblia habla del corazón de Dios, la Biblia habla de las manos de Dios, la Biblia habla del brazo fuerte de Jehová, la Biblia habla de los pies de Dios, la Biblia habla de los oídos de Dios y la Biblia habla de la espalda de Dios y del rostro de Dios. A esto, en términos humanos, se le nombra antropomorfismo. Antropos es humano, morfe es forma, antropomorfismo. Dios puede tomar forma de un humano. ¿Cómo es que vino con Abraham? ¿Cómo es que platicó con Abraham? ¿Cómo es que vio que Sara se reía detrás de la tienda? ¿Cómo es que en lo imposible, porque cuando Sara le dio risa, dice, no me reí, y le dice el Señor, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y para Dios no hay nada imposible. Todo lo que Dios espera es que tú y yo le digamos qué necesitamos, qué queremos,
Y Dios escucha, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, ahí asumió forma de un ser humano. Quiero mencionarte entonces, de forma muy personal, que hay muchos teólogos que no aceptan el antropomorfismo de Dios. Alegan que el Señor no posee imagen o forma. Este espiritualismo entonces es extremo y nos lleva a ser de Dios un Padre Celestial sin forma y vacío y sin emociones. Eso nos llevaría, porque hay algunos que enseñan que Dios no puede transformarse en forma de persona, en forma de un humano. ¿Hay algo imposible para Dios? Entonces, pero hay teólogos que dicen que no puede presentarse en forma humana, porque si Dios se presenta como lo que Él es, tú y yo no tenemos capacidad para verlo y tú y yo no tenemos capacidad para procesarlo. Nuestro cuerpo entraría en un shock, entraríamos en una situación de un sistema nervioso totalmente colapsado. Pasaría algo muy negativo en nuestras vidas. Por eso es que se tiene que presentar en forma humana. Y dice la palabra del Señor que con los ángeles Dios, muchos ni se dieron cuenta que era Dios y Dios ahí estaba con ellos. Entonces, esto es muy importante para los que niegan que Dios no se puede manifestar de forma de antropomorfismo. Ellos entonces están haciendo a un Dios sin forma, a un Dios vacío, sin emociones, a un Dios que no tendría amor, a un Dios que no tendría misericordia. Entonces, ¿estaríamos negando? ¿Cómo es que la Biblia dice que Dios se enoja, que Dios tiene celos, que Dios tiene ira y que Dios tiene amor? A esto otro se le nombra antropopatismo. ¿Alguien de aquí piensa que antropopatismo es una venta grande de patos? Pues no, fíjese que no. Cuando hablamos de antropos es hombre, y cuando hablamos de patos es emociones, es una palabra en griego. La palabra anterior es griego y esto también es en griego. Antropopatismo no es una venta, no es un remate de patos. Se está hablando en esta ocasión de un humano que tiene emociones, de un humano que tiene sentimientos. Y aunque Rick Warren dice que no es una emoción, pero ahora vamos a ver algunos pasajes. Quiero que vea el Salmo capítulo 7, el verso 11. Y quiero que veamos, ¿qué es el enojo? Dígame, ¿qué es el enojo? ¿No es una emoción el enojo? Quiero que vea esto que dice el Salmo 7, verso 11. Dios es un juez honrado y todos los días se enoja ¿con quién? ¿Con quién? Con el impío. Ahí está esa declaración bien fuerte. Salmo capítulo 78, verso 59. Cuando Dios lo oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Éxodo capítulo 34, el verso 14. De ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios, porque yo el Señor soy un Dios ¿qué? Celoso. ¿Qué son los celos? ¿Qué son los celos? Es una emoción, es un sentimiento. En nosotros, los celos producen reacciones negativas. No alcanzamos a procesar y andamos viendo moros con tranchetes. Andamos viendo fantasmas donde no hay fantasmas. Esos son los celos. Y provocan un choque y provocan un disgusto fuerte. Pues aquí quiero que veas esto que es muy maravilloso. De ninguna manera te inclinarás ante ningún otro Dios, porque yo, el Señor, soy un Dios celoso. Mi nombre es Dios celoso. Antropopatismo. Dios tiene sentimientos. Nos está diciendo, porque si Dios no nos hablaría así, tú y yo no entenderíamos. Porque Dios toma decisiones bajo su soberanía y bajo su sabiduría. No lo entenderíamos. Pero como todas esas emociones están en nosotros, es entonces cuando nosotros entendemos a Dios. Vamos a leer un pasaje más. Libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5 y verso 6. Yo voy a leerlo en la versión Reina Valera contemporánea. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Vean lo que dice la Biblia. Por eso un escritor definió, dice, idolatría es todo lo que ocupa en tu corazón el lugar que le corresponde a Dios. Eso es idolatría, no precisamente una imagen. Entonces por eso aquí dice, por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas les sobrevino la ira de Dios a los desobedientes. Vea, ahí habla de la ira de Dios. Fue lo que pasó en el diluvio, fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Vamos a leer un pasaje más. Juan capítulo 3, el verso 16. Un pasaje que ustedes conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué es el amor? ¿No es una emoción? Pero como usted y yo amamos, entonces entendemos cómo es que nos ama Dios. Y luego en la primera carta de Juan dice que Dios nos amó primero, que no fuimos nosotros, que Él nos amó primero. Y cuando hablamos del celo, entonces entendemos a Dios. Y cuando hablamos de la ira, entonces entendemos a Dios. ¿Quién de nosotros no ha sido arrebatado en ira? La ira a nosotros nos entorpece. A Dios no, Dios es soberano y es sabio. La ira a nosotros o el enojo a nosotros nos hace actuar como animales. A Dios no. Dios es sabio y Él es soberano. Él sabe lo que hace. Y esto es muy maravilloso, porque de tal manera amó Dios al mundo que regaló a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo tengo 2 hijos, pero como aquí habla de hijo, Omar está aquí presente. ¿Sabe usted que si a mí la gobernadora aquí del estado me dijera, pastor, quiero que regales a tu hijo, tú eres pastor, quiero que me regales a tu hijo, porque lo voy a poner en la cárcel y voy a soltar a un pillo de 7 suelas? ¿Sabe qué le diría a la gobernadora? No. Si el presidente de la República viniera y me dijera, sé que tienes un hijo que se llama Omar, quiero que me lo regales, porque lo voy a encerrar en la cárcel y voy a encerrar a alguien que es terriblemente malo, también le diría no. Pues nada más te quiero decir que Dios en su amor, cuando tú y yo éramos malos y muy pecadores, regaló a su Hijo por ti y por mí. No nos lo merecíamos, pero Él nos lo regaló para hacernos libres, sacarnos de la esclavitud del pecado y sacarnos de esa cárcel del pecado y hacernos libres. Lo regaló. Ese es el amor de Dios. Y Él nos amó primero y después nosotros le amamos cuando le conocimos y cuando le entregamos nuestras vidas. Ese es Dios. Ese es el Dios a quien tú y yo servimos. Un Dios grande, un Dios especial, un Dios maravilloso. Primera de Juan capítulo 4 versos 8 y 16. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Estamos hablando? Quiero conocer a Dios. Verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. No así, los que permanecen en el odio o en el coraje no pueden permanecer en Dios. Esta es una de las premisas que habla de las emociones que Dios tiene, y son emociones que nosotros tenemos. Es entonces cuando nosotros entendemos perfectamente a Dios. Alguna ocasión yo fui hijo, el mayor de la casa, y mi padre a mí me corrigió mucho, fue fuerte conmigo, duro, hasta porque me peleaba con otros. Ganara o perdiera, mi papá me zumbaba, me tenía prohibido pelear. Así es de que yo me peleaba ya de plano cuando no los aguantaba. Era duro mi papá. ¿Y sabe qué le puedo decir? Siempre lo amé. Va a ser 3 años que se fue y extraño mucho a mi viejo. Lo amé. Pero ¿sabe qué le puedo decir ahora que soy papá? Que yo no amé a mi papá como él me amaba. Porque uno es el amor que le tenemos los hijos a los papás, pero el amor que tenemos los papás es a los hijos. Es especial. Dicen que el amor es química.
y que el amor en una pareja dura 3 años. Así lo han definido. Dicen que es química y que dura más o menos el proceso de 3 años, un proceso así. Dicen que se acaba. Pero el amor de padres a hijos y de hijos a padres, ese nunca deja de ser. Y por eso está, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y es una conjugación del amor. Pero toda esta clase de amores, como se le nombre eros o como se le nombre ágape, no supera el amor de Dios, que es el amor ágape. Puede nombrársele eros, puede nombrársele estorga, no supera el amor del Padre. Son roles del amor. Dios tiene sentimientos, conociendo a Dios. Y sabes una cosa, sé que nosotros a veces le fallamos a Dios, pero Dios no nos niega su amor y nos sigue amando. Él nos ama. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Quiero pedir al grupo de alabanza que pase en estos momentos a este lugar. Hablar del rostro de Dios, hablar de las espaldas de Dios, hablar de la mano de Dios, hablar del brazo fuerte de Jehová, es hablar de la personalidad completa que Dios tiene. Ningún mortal podrá ver jamás o entender la totalidad profunda de la naturaleza de un Dios santo, que es limpio, es inmarcesible, es todopoderoso. Jamás podríamos verlo. Quiero mencionarles que aunque Moisés tuvo el privilegio de hablar personalmente con Dios, verlo cara a cara como dice, eso habla de una intimidad. No tuvo la capacidad para conocer a Dios como Dios conocía a Moisés. Usted y yo conocemos a Dios en una proporción pequeña, pero Dios nos conoce a nosotros en su totalidad. Y sorpréndete de esto. Yo dije que Dios es omnisciente. Antes de que tú y yo naciéramos, ya Dios sabía que tú y yo íbamos a venir a este mundo. Y ya ve que los nombres son muy raros. O los nombres que se le ponen a los hijos son muy raros, son muy particulares. Sea bonito tu nombre o sea que no te gusta tu nombre, ya Dios sabía cómo te iban a poner tus papás. Porque es omnisciente. ¿Quién sabe qué está diciendo la hermana Lalis aquí de su nombre? Dios es omnisciente, ya Dios sabía cómo nos iban a poner, porque Él es omnisciente. Pero algo muy particular, ya Dios sabía que tú y yo cuando escucháramos la palabra de Dios, o cuando viéramos a un evangelista aquí predicando y viéramos los milagros que suceden, ya Dios sabía que tu corazón y mi corazón se iban a enternecer y que íbamos a terminar entregándole nuestra vida a Dios. Él ya lo sabía. Aquí hay gente que está escogida por Dios, que está apartada por Dios, y que cuando viene a la casa de Dios es imposible que no lo experimentes, es imposible que no lo sientas. Dijo un predicador, es que cuando lo sientes y empiezas a llorar, te estás limpiando, Dios te está limpiando. Y tiene sentido, porque no estamos llorando de coraje y no estamos llorando de odio, estamos llorando por una sensación especial que sentimos. Dicen los entendidos que nuestro cerebro tiene impulsos eléctricos, y cuando nuestro cerebro alcanza a presenciar a Dios, que es espíritu, que es invisible, pero empezamos a presenciar o sentir su presencia, los impulsos eléctricos se mandan y llegan al corazón, llegan al alma, y nosotros empezamos a rendirnos y a quebrantarnos delante del Señor, porque Dios es especial, Dios es maravilloso. Yo conozco a Dios así poquito, hermanos, pero quiero conocerlo más, quiero entenderlo más, y quiero entender y procesar los momentos por los que Dios me permite que pase, y quiero ayudar y procesar y ayudar a los creyentes a que procesen los momentos por los que pasan. Pero Dios sigue sentado en el trono, y yo te puedo decir en esta ocasión, Dios es bueno en todo tiempo, y en todo tiempo Dios es bueno. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quieren venir a este lugar en estos momentos?
aun cuando no alcanzamos a procesar los momentos por los que pasamos, porque estamos sujetos a momentos difíciles, aun cuando no alcanzamos a procesar. Yo te digo esta tarde, Dios te ama. A Dios le interesa lo que te pasa, pero aparte Él está dispuesto a ayudarte. Y ese Dios todopoderoso, que no hay otro como Él, te dice en esta ocasión: echa sobre mí tus cargas. Abre tu boca y dile cuál es la carga que traes al Señor. Dile qué es lo que te está afligiendo. Dile qué es lo que te quitó el apetito, lo que te quita el sueño, lo que te ha hecho derramar lágrimas. Abre tus labios. Dios te dice en esta ocasión: echa sobre mí tus cargas. Vamos, abre tu boca en esta ocasión. Dios te dice en esta ocasión: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y difíciles que tú no conoces. Dios te ama. Dios conoce todo lo que has pasado, todo lo que has vivido. Dios conoce lo que ya alcanzaste a procesar. Dios conoce lo que todavía no alcanzamos a procesar. Él te ama. En todo tiempo yo clama a mí. Prácticamente te está diciendo, nos está diciendo: abre tus labios. Dime qué te duele, dime qué necesitas. Clama a mí y yo te responderé. Ve la respuesta. Él es soberano, yo te responderé. Pero luego fíjate hasta dónde va la magnitud de lo que tú le pidas a Dios. Te enseñaré cosas ocultas y difíciles que tú no conoces. Vamos, abre tus labios. Él está aquí. Él está aquí. Quiero conocer a Dios. Él está aquí. Él está tocando tu cerebro, Él está tocando tu alma. Vamos.